Fue claro a una muy temprana edad que lo que más me emocionaba era escribir canciones y sabía que iba a ser rock and roll. Y trabajé hacia ese sueño de hacer canciones y hacer discos toda mi vida. Fui a la escuela, fui a la universidad y después de repartir demos por 5 años, en 1999 conocí a las personas que me ayudarían a hacer ese sueño realidad. Un año después, todo comenzó. Y bueno, de momento tenemos un invitado puertorriqueño que cree que la música habla por sí. Trata de Ignacio Peña, que nos trae El mundo al revés. 25% de agua y tengo sed. Yo sé, yo sé, yo sé. 25% de agua y tengo sed. ¿Dónde fuiste? ¿Quién hablaste? Yo solo sé que soy 25% de agua y tengo sed. Yo sé lo que piensas. Un retrato de la luna recuerda lo que sigo junto a ti sin promesa. En español sé que vas a entender mejor. En español, donde encuentres tu corazón. Voy hablando portugués, saludando en japonés, pero yo hablo de amor. En español. Ignacio Peña. Ignacio Peña. Ignacio Peña. Ignacio Peña. Ignacio Peña. Buenamente lo quiero bailar. Cuando la vida no te deje ser y el humo de los carros sea el rocío de tu amanecer. Tu mundo anda muy mal, muy mal. Te enseñaré bien y fielmente Está bien, los deberes del pues cargo son que estoy indispensables. próximo a ejercer. Y aunque el termómetro Así pase me de ayude 100, Dios. serás muy respetable. No comprendes que somos el trópico, donde el clima y la vida son ricos. Porque quieres vestirte igual que en Nueva York si vives en Puerto Rico. Yo nací el 21 de abril de 1973 en el pueblo de Río Piedras, en la isla de Puerto Rico. Mi mamá me dice que era un sábado de gloria. Yo era el primero de 3 y por ende mi papá, Ignacio Peña Feliciano, me bautizó con su nombre. Él era del pueblo de Fajardo, clase media trabajadora de Puerto Rico en esa época, un hombre excepcional, un líder. Con el tiempo él y su familia se mudaron a San Juan y en la Central High de Santurce conoce a Miriam Vidal Otani. La historia de la familia de mi mamá es particularmente interesante. En 1949, Jorge Luis Vidal, mi abuelo, un soldado puertorriqueño en la 6ª División de Infantería en el Ejército Americano, es trasladado a la base de Yokohama, en Japón, durante la ocupación americana. Allí conoce a Eiko Otani, una japonesa que trabajaba en la base. Se enamoran, él la convence de que se case con él y que regresen juntos a Estados Unidos. Naturalmente la familia Otani no estaba muy contenta de que una de sus hijas
quería casarse y mudarse a la tierra del enemigo. Jóvenes, al fin, Eiko se casó con Jorge Luis, tuvieron su primer hijo y se encaminaron a Puerto Rico. El resto de la familia en Japón la desheredó y nunca más supo de ellos o lo volvió a ver. Mi mamá es producto de este matrimonio. A los 5 años y después de 2 hijos, Jorge y Eiko se divorcian. Eiko se muda a Nueva York y terminan enviando a sus hijos a Puerto Rico. Mi mamá termina en casa de su abuela, quien vivía en Santurce, y después en Carolina. Y ahí se crió ella, y ahí, en Villa Fontana, fue donde yo viví los primeros 5 años de mi vida. Esos primeros 5 años yo diría que fueron la vida normal de un muchacho en Puerto Rico, una familia fuerte, había mucha disciplina, mucha estructura, había iglesia, había deporte. La pelota fue uno de los primeros lazos fuertes que me unió a mi papá. Yo creo que él quería que yo fuera pelotero. Siendo un hombre de negocios, él confrontaba los problemas que no saber inglés le causaban todos los días. Y supongo que por eso se convirtió en una prioridad para él, que yo no tuviera esa limitación. A los 5 años empiezo en una escuela con maestros americanos y ya en segundo grado era completamente bilingüe. A través de la relación con mi papá me di cuenta de las implicaciones que tenía eso, más allá de simplemente las diferencias de idiomas. Entendí que no saber inglés limitaba la información que a él le llegaba, cómo le llegaba, lo que conocía, lo que le gustaba. Que él no entendiera en inglés como yo creaba un tipo de división cultural entre nosotros. Yo siempre sentí que vivir en Puerto Rico era una experiencia particular. Siempre estás en medio de un choque entre dos mundos y dos culturas que son bien diferentes y que chocan con una fuerza particular en Puerto Rico. Esos dos mundos tienen prioridades y acentuaciones estéticas que son opuestas. Si uno está pendiente, uno se da cuenta que estas diferencias se reflejan en todo. En el sentido del humor, en el uso de los colores, el tipo de historias que se cuentan. Todo esto es afectado por el tipo de información, la cosmovisión que viene con ese idioma. Y ese probablemente es el conflicto central de la historia de mi vida y de mi relación con las artes, las comunicaciones y la música. Yo creciendo en una isla tropical, tratando de negociar esos dos mundos para convertirme en un compositor de rock and roll. Pero para entender esa historia mejor, probablemente debemos regresar al principio. Empezar desde el principio requiere ir a 1980. Yo tenía 7 años y si estabas en Puerto Rico no podías escaparte de la menudomanía. La primera vez te vi bailando rock and roll y la cabeza me sonó bang bang. Yo no supe qué decir, no supe qué pensar y la cabeza me sonó bang bang. Pero las cosas empezaron a cogerse de edad cuando tuve mi primer encuentro con los Beatles. Mi amigo Pedro, que un día se apareció en el cuido con la versión americana de Help. Acto seguido, Flash Gordon fue el primer disco que pude comprar de rock and roll. Ya era en 1983, José Feliciano estaba teniendo un buen momento con su canción Paso la vida pensando y su disco Me enamoré. Mi papá me llevó a verlo en concierto en el Coliseo Roberto Clemente y en ese concierto pasaron 2 o 3 cosas por primera vez. Recuerdo que cuando fui a cantar la canción ¿Qué será?, bajaron una bandera gigantesca de Puerto Rico. Jamás voy a olvidarme la sensación de escuchar esa canción y esa bandera de Puerto Rico bajar. Y recuerdo que en el medio del concierto Feliciano sacaba una guitarra eléctrica y de momento se tiraba un set de covers de los éxitos de rock and roll más famosos del momento. Y me acuerdo que tocó Beat It, me acuerdo que tocó unos cuantos más.
y se tiró un solo de guitarra salvaje. Yo nunca había visto algo así y Feliciano tenía una banda impresionante y él estaba en el tope de sus poderes en ese momento. Ese concierto realmente me impactó mucho y me hizo poner mucha más atención a la música. En 1984 es considerado por mucha gente como el año dorado del pop. El mainstream americano estaba fuerte, acaba de salir MTV. Ladies and gentlemen, rock and roll. En ese año salió Thriller. Madonna estaba promocionando Like a Virgin. Ese año salió Paranoia. Fue un año que fue bien competitivo en el pop y muchos discos importantes salieron ese año. Pero particularmente un disco salió ese año que me hizo coger una guitarra. Reckless de Bryan Adams. Yo creo que Run to You me afectó lo suficiente como para decir, ay, me gustaría hacer eso. Tipo normal, sin pantalla, sin nada, era hacer con una guitarra y unos maones y era The Next Door Guy y era acerca de las canciones. Y eso a mí me atrajo mucho siempre. No sé por qué sentía un poder en eso de las canciones. Bryan Adams se convirtió en esa primera figura musical que me influenció. Viendo las entrevistas y viéndolo a él hacer lo que él hacía, creo que eso definió mucho mi visión de lo que yo debía hacer como músico, que era importante. Después, ¿no? Pues me pongo a averiguar y me di cuenta que lo que escribe las canciones hace más chavos, lo que escribe las canciones son los que tienen los nombres de ellos debajo del nombre de las canciones. Entonces, pues, todo dijo, bueno, hay que escribir canciones porque that's where the power is. A los 14 años, en el 87, mis padres se divorcian, me botaron de la escuela y cambiar de escuela pues fue un proceso, pero tan pronto llegué a la escuela nueva, empezamos una banda. Y justo ahí, en agosto del 87, sale Histeria. Histeria completamente nos voló la cabeza. Era bien claro para mí que el trabajo, el arreglo de la guitarra, el trabajo melódico en todos los aspectos, en la voz principal, en los riffs de guitarra y en las líneas que habían por todas partes, era meticuloso y era bien serio. Yo veía eso como el ultimate artistic achievement, ¿no? Y hacer un disco que era poderoso y que tenía drive y que era rico en melodías y que todas las canciones podían ser hits, y eso fue como mi estándar de lo que era hacer música popular bien hecha en ese momento. Ese disco y el approach completo de Def Leppard y de Mutt Lange hacia producir discos me impactó mucho y tuvo mucho efecto sobre cómo yo veía la música.
Ya con ese sueño de rock and roll en la cabeza, nos dispusimos a empezar a grabar canciones como Def Leppard. Y para empezar había que poder tener la capacidad de poder grabar tracks. Lo mejor que podíamos en aquel momento pagar nosotros era una Tascam Porta Studio de 4 canales, que grababa 4 canales en un cassette, y conseguimos una y empezamos a tratar de hacer discos como Def Leppard en ese formato. Rápidamente nos dimos cuenta que era mucho más difícil de lo que parecía, que no solamente estaba el ángulo de grabar la guitarra, de la parte tecnológica, pero que también había que escribir canciones, había que tener una composición. Yo seguí trabajando en mis canciones, seguí escribiendo canciones para las cosas en la escuela, escribí una canción para la graduación de high school también, pero ya en 10º grado sabía que quería ir a Berklee College of Music a estudiar. Nos fuimos a Boston. Berklee fue una experiencia que abrió mi mente en 10.000 formas. Berklee es la universidad de la matrícula internacional más alta de Estados Unidos. O sea, estar allí es estar en un microcosmos del mundo. Tienes la oportunidad de conocer gente de todas partes. Allí empecé a conocer una serie de personas que marcaron mi vida y que afectaron mucho mi forma de escribir canciones. Fue allí que yo conocí el rock en español a través de mis amigos latinoamericanos. Ellos me empezaron a enseñar la historia del rock en español que yo en Puerto Rico no había recibido, porque en Puerto Rico no escuchábamos rock en español en los 80. A través de ellos conocí a Serú Girán. Vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Es que aquí, sabes, el trabalenguas, el asesino te asesina, y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. Conocí a Sui Generis. Poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Y conocí el trabajo de Charlie. No tengo agua caliente en el calefón, no tengo que escribir canciones de amor. No ves que espero resucitar mientras miras esos ojos de videotape. Y de Fito. Nací en el 63, con Kennedy a la cabeza, una melodía en la nariz. Creo que hasta el aire estaba raro, mediaba marzo. El mundo me hizo crecer entre zanahoria y carnes. El 69 me encontró viendo a ese hombre en esa luna televisada. Y vino el colegio y vino Vietnam. Los yanquis juraban amar el napalm. Yo me dormía en la noche. Acababa de salir Canción Animal. Solo Dios sabe que es el séptimo día que la vida. Acababa de salir El amor después del amor. Y todo eso, pues, yo lo pasé aprendiendo el rock en español clásico.
Era como un mundo completo que había fallado, ¿no? Que no se me ha hecho parte. Y es gracias a esas personas que yo di el giro de escribir en inglés a escribir en español. Ignacio y yo nos conocemos desde que jugábamos pequeñas ligas, béisbol. Después entonces reconectamos en Berkeley en el 91. Ahí es cuando lo veo otra vez y digo, coño, yo me acuerdo de ti. You remember me y toda esa cuestión. Y empezamos a hablar de música como tal, de lo que estábamos estudiando ahí, Berkeley, obviamente. Al él empezar a enseñarme canciones, ¿no? Que he's a songwriter. Yo estaba más que nada por performance. Todavía no estaba metido en el mundo de la composición como tal. Me empieza a mostrar canciones. Y me acuerdo una de las primeras que escuché, que fue el Fongo Estelar. Dije, wow, ¿tú sabes qué? Yo quiero tocar el bajo ahí. Y ahí yo creo que fue que de verdad empezó como que una relación musical con Ignacio. Y no tengan pena, lo que viene nadie cambiará. Una de las cosas buenas de estar allí es que Berkeley tenía unas facilidades de grabación, tenía 3 estudios de grabación completamente equipados y de 2 a 6 de la mañana uno podía buquear los estudios para grabar demos, entonces yo estaba escribiendo canciones, entonces era perfecto. Cuando yo escribí el Fongo, hablé con Felipe para que me ayudara a producir ese demo en Berkeley. Ya en el 95, cuando me estaba graduando, ya tenía un demo de 6 canciones para presentarle a las disqueras. Ya de regreso en Puerto Rico, en el 95, había una figura pop que yo siempre pensaba que era el gold standard en Puerto Rico. Glenn Monroy es un cantautor que ha tenido la oportunidad de experimentar en la música y hacer muchos tipos de discos diferentes. En el 87 él lanzó Apasionado y Causa y Efecto, y esos 2 discos para mí eran las producciones más completas que yo había escuchado en Puerto Rico en ese momento. Y yo siempre decía que cuando regresara a Puerto Rico quería trabajar con los productores de ese disco. Yo sabía quiénes eran, era Pepe Ojeda y dónde estaba, en Ochoa. Cuando yo regreso de Berkeley, lo primero que hago es que yo preparo un demo con 3 o 4 de mis canciones y se lo dejo, voy a Ochoa y yo le dejo un cassette al señor Tony Ochoa. Pero don Tony Ochoa se le olvidó dármelo y yo no sé cuánto tiempo pasó entre el tiempo que Ignacio llegó al estudio y el tiempo que yo recibí el cassette. Lo que yo sé es que un día yo estoy en la oficina de Tony reunido con algo, en otras cosas, y Tony me dice, mira, de casualidad aquí tengo un cassette que dejó un muchacho ahí que se llama Ignacio Peña y te lo estoy dejando para que lo chequee. Ya, pues está bien. Pero ¿qué pasa? A mí me pasa eso toda la semana. Llegaba gente llevándome demos, gente que quería cantar, gente que quería escribir canciones, gente que quería producir discos. Y a veces uno tenía tiempo de escucharlo, no siempre tenía tiempo de escucharlo. A veces yo tenía una gaveta llena de cassettes de gente o CDs de gente que me daban demos. Y quedé bien impresionado con los temas de él, con su voz, con el estilo de él. Y lo llamé. Ese día lo conozco a él y él me presenta al ex Menudo Rey Reyes, que estaba en el estudio también, y me hablan de este proyecto que están trabajando para Rey, un disco solista que estaban buscando canciones. Yo conocí a Ignacio en el 1996. En ese momento Rey me llama para que maneje su carrera y en un almuerzo me trajo la música que estaba haciendo. Yo escuché la música y eran unas canciones increíbles. Unas melodías impresionantes y unas letras bien simples pero a la vez bien profundas. Le pregunté de quién eran las canciones y Rey me contestó que eran de Ignacio Peña. Ignacio pasó por la oficina de nosotros y lo conocí y de ahí pues empezó una amistad. Y empezamos a desarrollar una amistad hasta que un día a mí me llaman para hacer un jingle y necesitábamos un estilo alternativo diferente. Y en Puerto Rico pues no había mucha gente que le metiera eso en español. Y llamo a Ignacio. Y entonces, Ignacio, vamos a tratar esto. Si la noche está de party, si tu música es real, todos miran cuando entras y hablan bien de un cristal. Y sale la idea y lo demás es historia. O sea, de ahí para adelante hicimos, docenas de cosas juntos. Quiero hablar de ti, de tu transparente forma de existir, brillante ardor que me anima con calor.
un suave olor que me serena el corazón. Fue un tipo de basic training y ese tiempo trabajando en el estudio con gente como Pepe me pulió y me preparó para lo que iba a venir después. I want to say it was 98, 99. I was working at Criteria and I was mixing El Reencuentro. That's how I actually met Phil Rodriguez too. La compañía mía estaba involucrada en un proyecto de juntar a los ex menudos que se llamó El Reencuentro y se estaba haciendo un mezclaje de canciones de Menudo en Criteria Studios. And Ignacio, I think he came there with Ray Reyes, if I remember right. He just showed up and he was just hanging out in the control room. If I remember, we were having like technical issues. A mí me la di en los estudios, entonces me puse a caminar por el estudio mientras estaban trabajando. And he went out and he was just playing piano in the studio. Y vi un muchacho tocando piano en uno de los cuartos allá de Criteria y estaba tocando una canción que me pareció muy bella, la melodía. And I heard him playing piano. I had nothing to do. I was waiting for him to fix some equipment. And I went out there and I was amazed. La canción era Retrato a la Luna, que hasta el día de hoy sigue siendo una de mis favoritas. It's a haunting melody. Que el sol salió. Entonces me aproximé y le pregunté, hey, whose song is that? ¿De quién es esa canción? Me parece muy Beatles. Vivir un día más, entender que la vida no vuelve más. Y me dice, no, es una canción que yo escribí. Le dije, wow. Le dije, ven acá, ¿tienes otra? Me dice, sí. Le dije, por favor, mándame un cassette. But that was the first time I heard him, and I remember being impressed with him. Me llegó un mes y medio, una cosa así, un cassette, y oigo demos. Y realmente me quedé muy impresionado con la calidad de las canciones, como dice en inglés, the craftsmanship, como estaban estructuradas, eran canciones inteligentes, unas canciones de pop muy bien diseñadas, escritas. Y ese fue el comienzo. Yo sé lo que estoy esperando y sé exactamente cómo encontrarlo. Aunque ya nada es como fue, yeah. El amor me sigue cambiando y yo no le temo a lo extraño. A raíz de eso, lo llamé a Ignacio, le dije, mira, dame una ventana de 6 meses, vamos a hacer unos demos y en esos 6 meses déjame ver si te busco un contrato de disco con un sello disquero. Y si no pasa nada, no pasa nada. Pero si te consigo un contrato, un sello disquero, hacemos un contrato de management para yo representarte. Esa llamada de Phil fue como una luz que se abrió del cielo. Yo llevaba 4 años ya repartiendo demos, muchas promesas sin cumplir. Habían sido 4 años duros y de momento al fin alguien del negocio y de un nivel bien alto se fijó en lo que estaba haciendo, le importaba. Fue Phil quien me sugirió a Pablo Manabelo como productor. Pablo Manabelo es una persona que yo lo conozco de siglos atrás, inclusive la entrada mía en el negocio de la música 37 años atrás empieza con un grupo que Pablo estaba tocando en Venezuela, que era con un artista que ya falleció, que en paz descanse, se llama Vita Brenner. Fue una leyenda en Venezuela, un músico, como dicen, par excellence. Luz, tráeme el sol del mar. Y Pablo después había producido varios discos, etcétera, había tenido su carrera. La luz que brilla es para los dos. ¿Dónde va el amor? Me va a extrañar. Canto al amor y canto a la muerte. De repente. Inclusive una persona que nos cruzamos cada 1000 años. Pero yo sabía que Pablo tenía un gran feeling para las músicas pop y un gran feeling para la guitarra. Phil me llamó, quería hablar conmigo para mostrarme un artista que él había encontrado y yo fui a su oficina y me puse un cassette. Le toqué el cassette que me había mandado
Ignacio, y él también se enloqueció con las canciones. Y por si acaso alguien pretende hacerte daño, diciéndote que te he olvidado, no lo sigas pensando. La verdad es que yo me quedé impresionado inmediatamente por la voz, por el estilo, por el artista que reflejaba lo que estaba escuchando. Estar tan solo y perdido es vivir en el centro del fin del universo, es cantarle a nadie, salir siempre culpable, una nube encima que me sigue y me hostiga, que me huyan tus besos, olvidarme del sexo, es morirme mañana. O sea, entró en el proyecto con la misma motivación, pasión y orgullo hasta cierto punto que el resto, o sea, que yo, que Ignacio, que todo el mundo que ha estado involucrado. Sin mí, tratando de olvidarme. Ignacio lo conozco a través de Pablo Manavelo. Yo trabajaba con Pablo básicamente en llaves, haciendo arreglos y ingeniería recién comenzando, cuando conozco a Ignacio. Yeah, pídeme ser un muñeco de este mes, pídeme ser el que cuela tu café, pídeme ser una forma de vestir, lo que quieras me pondré por ti. Pídeme ser de tu misma religión, yo le canto a tu Dios, solo una condición. En español sé que vas a entender mejor. Cada canción que él me tocaba en la guitarra y cada cosa que me mostraba me gustaba más y me entusiasmaba más en cuanto a la posibilidad de producir el proyecto. Amor, en español. Yo tengo muy presente el día que fuimos a la oficina de Phil Rodríguez. Estábamos allí de visita y dijo, mira, quiero que escuches esto. Comprendí que nada sé de ti, que concibo equivocado tu sentir. Me impactó muy positivamente y le dije, Phil, si vas a trabajar con ese muchacho, tienes un gran artista. Entiendo los motivos que escuché y sigo sin vencer. Entonces, o sea, como dije, las canciones que yo oía eran canciones que en primer lugar eran relativamente raras de encontrar en el mundo hispano. Encontraban que tenían un nivel y una calidad internacional, no dejaba nada para envidiarle a nadie. Era algo que lo encontraba bastante diferente de lo que era lo normal y lo común que estaba sucediendo, sobre todo cuando ponemos esto en el time frame, en el periodo cuando se estaba haciendo esto, que era la época del reggaetón, etcétera, etcétera. O sea, era una cuestión que nada que ver, pero siempre he pensado que lo bueno y lo de calidad es eterno. Y para mí las canciones de Ignacio tenían esa calidad de ser eterna, o sea, no estar limitado a un periodo, un tiempo, un fad, una moda. El dolor que me entierra tu adiós. Cuando pienso en tu mirar, yo preciso un gesto más. Tiene el don de poder escribir la melodía y componer la letra más romántica que uno podría escuchar, pero es una de las personas menos románticas que he conocido en mi vida. Un beso suyo, si consigo un juego oscuro.
Si en sus ojos pierdo al mundo, puede ser que ella sienta igual por mí. Una monja me quiere conversar y el parlante anuncia que ya nos toca abordar. Y aunque siempre he creído que se lleva mal, en este lugar un cristiano va al cielo con un musulmán. En la filosofía, cuando uno estudia una escuela de filosofía, un filósofo, uno va y comienza donde empezó y sigue toda la secuencia para ver cómo terminó. Ignacio siempre tenía esa disciplina. Cuenta los segundos, da la vuelta al mundo. Cuentos, gente siempre gente será. Lo primero que no pude conectar es que fuera de Puerto Rico. Ese fue el primer comentario, porque no sé en qué momento me lo dice, es de Puerto Rico. Mañana vendrá. Porque no me sonaba puertorriqueño, me sonaba del sur. Nos va a encontrar. Era un artista que tenía cualidades internacionales, no era el típico artista latino que uno sabe que está muy encerrado dentro de o la balada o el pop que nosotros los latinos en general manejamos. Esto rompía un poco con esos moldes y eso obviamente me atrajo inmediatamente. Yo vengo de una era, yo empecé a tocar guitarra en los 60 con los Beatles, entonces había un paralelo ahí que yo podía, como que había algo que me recordaba esa época y eso me atrajo inmediatamente. Estamos hablando de una persona que ha ido muy a fondo para entender el concepto de la canción. Duérmete y verás cosas que no ves. Duérmete y sabrás todos los por qué. Al ver como el amor le da a todos la oportunidad de amar, pero Ignacio, por su pasado como un pelotero, trajo esa disciplina también de atleta. Entonces una disciplina, vamos a decir, intelectual y una disciplina en términos prácticos que la aplicó a lo que es escribir canciones y lo que es a su arte. Unió esas dos disciplinas y se muestra claramente en su música y en todo lo que hace. Mucho mejor. La estructura de composición de Ignacio es muy linda, o sea, estéticamente es súper linda y es bien estructurada y tiene mucha forma, es casi que perfecta, diría yo. La mayoría de individuos que caminan en la calle y en la sociedad en general pueden saber que le gusta tal estilo de música, pueden saber que le gusta tal canción que escuchan en la radio, pero verdaderamente no comprenden qué es lo que hace esa música a ellos para que ellos les guste, para que mueva las emociones, no lo entienden. Que dormir debe ser mucho mejor.
Ignacio siempre fue más allá para entender eso y tener un propósito de por qué hace lo que hace. Y entonces realmente fue una unión de todo, porque cuando teníamos que hacer un demo para presentarle a Universal, bueno, fue de Universal, pero a los sellos disqueros, buscando un deal. Yo hice un deal con Pablo y dije, mira, si tú me haces los demos gratis, si consigo un contrato de disco, tú serás el productor del disco. Y así fue. En ese momento las 3 canciones eran, por si acaso, Un retrato de la luna y 75% de agua. Esas fueron las 3 canciones que se le presentaron a Universal. Después de semana que terminamos el demo, yo regreso a Puerto Rico. Yo voy y le dejo ese demo al que era el programador de Alfa Rock en ese momento, Pedro Dávila. A las 2 o 3 horas me acuerdo que pongo Alfa y ahí estaba 75% de agua. Cuando yo escuché el demo, a mí me encantó, me fascinó. Y recuerdo que ese día, esa canción, nosotros tocamos esa canción, creo que fue una tarde, como a las 2 de la tarde. Toda esa tarde, el transcurso de esa tarde fueron llamadas telefónicas. La gente llama, que te llama, realmente fue una avalancha de llamadas telefónicas preguntando por quién cantaba esa canción. Por aquel fenómeno, porque así lo hemos llamado siempre, el fenómeno del 75% de agua. Ese fue otro momento mágico, ese primer momento que te escuchas en la radio. Y fue exactamente como el sueño, fue una fantasía hecha realidad. No había críticas de ningún tipo que no fuera me gusta Ignacio Peña. Bueno, la reacción fue inmediata, desde el primer momento que se tocó. Y se siguió tocando, y se tocaba, la gente llamaba. Yo recuerdo que la gente llamaba siempre que nosotros tocábamos esa canción en esos primeros días. Cuando le llevo el demo a Universal, había un presidente nuevo para Universal Latino, o sea, el mercado hispano de América, de Estados Unidos, España y América del Sur. Un señor y un amigo que inclusive había sido presidente de un sello disquero en Venezuela, yo lo había conocido en aquella época, teníamos muy buena relación, muy buena onda, Carlos Sánchez. Él entró, este fue el primer, le llevé el proyecto, le fascinó el proyecto. Era el primer artista que él firmaba para el sello bajo su nueva administración. Súper entusiasmo, nos dio un contrato de disco muy bueno, o sea, realmente fuera lo normal en términos de las condiciones y tal, por un artista nuevo en el mundo hispano. Entonces nos metimos al estudio. Yo básicamente hice los arreglos, grabamos, fuimos a Nashville. La producción del disco para mí fue de puta madre. Yo siempre fui amante de Nashville como centro musical. Sentí que eso le podía añadir muchísimo al proyecto y llevarlo a donde nosotros queríamos en cuanto a sonoridad. Había músicos con los que nosotros queríamos trabajar, músicos específicos de los que sabíamos. Me recuerdo el slide player que tuvimos allá en Nashville, que era era impresionante. Jerry Douglas es sin duda uno de los guitarristas del slide guitar más importante que ha existido. Es un ícono. Entonces, ese fue, diríamos que la manera de pensar y lo cierto es que no solamente fue correcta, sino que venimos de Nashville con un producto todavía mucho más, de muchísima más calidad de lo que nosotros esperábamos obtener, ¿no? Pero Retrato de la Luna, es que te voy a decir, es como el primer beso, the first kiss, man, you always remember that forever. Y fue lo que me llamó la atención. Y como digo, es una melodía eterna. El instrumental break, la guitarra que hizo Pablo Manavelo.
gran canción pop es una melodía que realmente se te queda adentro cuando la oyes. Y es una canción eterna, o sea, la oyes hoy, estoy seguro que la van a poder oír de aquí a 40, 50 años, igual no va a tener tiempo, o sea, it's going to be timeless. Strangely enough, Pablo Manivelo, who produced the A Mundo al Revés, I had met while working with Raúl de Blasio. I was really surprised when I got a phone call from him, and he said he was working on a record with this kid, Ignacio Peña, and they were interested in me mixing it. We'd come down and listen to it. So, this was before everybody had a Pro Tools set up in their studio. As a matter of fact, it's the first album I ever mixed in Pro Tools. He said, come on down and, meet with us. We're in a house. I'm like, oh, this should be interesting. They're recording a record in a house. And I went down and met. That was the first time I met Iker Gastamiza and Ignacio. Again, hadn't seen him since that time at Criteria. And I could not believe what I was hearing. It's just an amazing record. We came up with a price and we agreed on it. And he said, will you do it here? And when was that? That was it was 2000. I think it was right around late 99, early 2000 that we went down and started working on that album. I was just amazed with what they had recorded. Bueno, son las 7:56 y desde su adolescencia ha cultivado ambas facetas, tales como autor y cantante. Y nada, salió el resultado del Mundo al Revés, que es el tremendo disco pop de Ignacio. Esta noche el joven cantautor Ignacio Peña presenta en Borders Su Mundo al Revés, su primer disco, aunque canta desde el 95. Y bueno, de momento tenemos un invitado puertorriqueño que cree que la música habla por sí. Trata de Ignacio Peña, que nos trae El Mundo al Revés. 25% de agua y tengo sed. Un pop anglo-español, vamos a decirlo. 25% de agua y tengo sed. Yo filmando para un canal de televisión en City Walk, y de pronto cuando escucho la música de Ignacio, yo me sentí obligado a salir corriendo a averiguar quién era la persona que estaba cantando, sabiendo que podían quedar 2 minutos de tema antes que desapareciera esa pantalla gigante en el City Walk. Un retrato de la luna recuerda. Wow, o sea, ese fue un disco que me caí de la silla cuando lo escuché. En español sé que vas a entender mejor. En español, donde encuentres tu corazón. Voy hablando portugués, saludando en japonés, pero yo hablo de amor. Fue un disco excelente. No era lo hispano, no era el reggaetón, no era la salsa, no era lo romántico, no era el niño lindo, o sea, era un compositor de música pop extraordinario. Un poco protagónico, a veces antagónico en formas que yo nunca pensé. La conciencia periodista que a tantos entrevistas nos tiene preguntando al revés. Es un disco con una profundidad musical extraordinaria, un musicianship, como se dice. Ha realmente sobrevivido el pasar de los años, sin duda alguna. Y eso no hay muchos discos que puedan decir eso, ¿entiendes? Y eso es la combinación de toda la gente que obviamente participó en el disco, ¿no? Iker Gastamiza, Ignacio, todo el equipo de gente que estuvo en Nashville. El trabajo de Bob St. John, sin duda. I have to say I was blown away. And that album sat in my CD changer for like a year and a half. And I lived it. Y si encuentro un beso suyo, si consigo un juego oscuro, es cantarle a nadie, salir siempre culpable, una nube encima que me sigue y me hostiga, que me huyan tus besos, olvidarme del sexo. El Mundo al Revés es una joya, es un disco que en la línea del rock, como volviendo a lo que les dije, se salió de un poco del estándar que había sucediendo en Puerto Rico, pero que hoy en día fácilmente puede ser tomado como una referencia de la historia del rock en Puerto Rico. El Mundo al Revés fue una aventura. Conocí a muchos de mis héroes, hice amistades
que son importantes hoy en día todavía. Solo me queda ser agradecido por todo lo que pasó. Ignacio Peña. Ignacio Peña. Ignacio Peña. Ignacio Peña. Ignacio Peña y Ignacio Peña. Pero no todo era color de rosa. El negocio de la música es un negocio muy difícil. Show business es, o sea, hay tantos elementos fuera el control de uno. En el rock en español hemos tenido grandes desilusiones. La mayoría de la gente que trata de hacer un rock en español termina en una gran frustración porque pareciera que el mercado quiere rock, pero en realidad no quieren rock, quieren bailar la quebradita. Lo que pasa con Ignacio, no está en la radio. El tipo le acaba de abrir a Eric Clapton, le abrió a Roger Waters. Acabamos de tocar con Oasis, con Beck, con Laura Pausini. Y la contestación de él fue... No me olvido nunca esa contestación, para mí fue un balde de agua fría. Definitivamente el Ignacio del Mundo al Revés no es el mismo Ignacio de Anormal. ¿Tú qué piensas que sabes tanto? Que me miras como un extraño. Y la gente, el shock y ver la cara, porque lo que hay atrás pasando es a bit nasty sometimes, ¿no? Un momento pivotal, todo cambió. Ya no podía hacer el mismo disco, no podía regresar. El mundo había cambiado, yo había cambiado, y ya no había marcha atrás. Y aquí es donde se pone bueno. Y después de 1.000.000 de recuerdos, nada podría ser peor que decirte adiós y que luego no suene más nuestra canción. Si el amor de este mundo se seca, te llevaré a donde aún queda. Si me escuchas, dime dónde y yo estaré buscando sitios donde preguntar. Si alguien te ha visto, saben dónde estás, con la esperanza que me seguirá abriendo puertas mientras espero el fin del mundo. Si me escuchas, dime dónde y yo estaré buscando sitios donde preguntar. Si alguien te ha visto, saben dónde estás, con la esperanza que me seguirá abriendo puertas mientras espero el fin del mundo, el fin del mundo. Y después de 1.000.000 de recuerdos, sigo abriendo puertas mientras espero el fin del mundo, el fin del mundo. You're gonna lose that girl. Take 5. Yeah? If you don't take her out tonight. Okay, I think we're done.